En las profundidades de la cordillera andina, donde la neblina desciende cada mañana para besar los techos de teja y el aire huele a pino y tierra mojada, vivía un hombre llamado Mateo. Su existencia no estaba marcada por grandes hazañas ni por riquezas acumuladas, sino por la callada dignidad del trabajo duro. Mateo era leñador, un oficio heredado de su padre y del padre de su padre, una labor que había curtido su piel hasta darle el color del roble y había llenado sus manos de grietas profundas, surcos donde se escondía la historia de cada invierno soportado. Vivía en una pequeña casa de adobe en las afueras de San Lorenzo, un pueblo olvidado por los mapas pero bendecido por la naturaleza, junto a su esposa Elena, una mujer de ojos serenos y trenzas largas que tenía el don de multiplicar el pan en la mesa, y sus dos hijos, Lucas y Sofía, pequeños soñadores que aún creían que las luciérnagas eran estrellas que bajaban a descansar. La vida de Mateo era un ciclo constante de esfuerzo y supervivencia. Cada moneda ganada tenía el peso del sudor, y aunque nunca sobraba nada, tampoco faltaba el amor ni la fe. Elena solía decirle, mientras remendaba las camisas gastadas bajo la luz de una vela, que Dios no enviaba cargas que los hombros no pudieran soportar, y Mateo, aunque a veces sentía que sus rodillas flaqueaban, asentía con silencio, confiando en que detrás de la dureza de la vida había un propósito mayor. Sin embargo, el destino, con su inescrutable sabiduría, a veces necesita derrumbarlo todo para poder construir de nuevo. Un martes de octubre, la montaña amaneció con un silencio extraño, un presagio que los animales entendieron antes que los hombres. Mateo cargó a su mula, Parda, con los mejores troncos de encino que había cortado la semana anterior, madera seca, lista para los fogones del pueblo. Emprendió el camino por el sendero estrecho que bordeaba el barranco, calculando mentalmente cuántos kilos de maíz y frijol podría comprar con la venta del día. Pero a mitad de camino, el cielo, que hasta entonces había sido un manto azul pálido, se tornó de un gris plomo amenazante. No fue una lluvia normal, fue una cortina de agua helada que cayó con la furia de un castigo antiguo. Los truenos retumbaron en el pecho de la montaña y el sendero se convirtió en un río de lodo. Mateo intentó cubrir la carga con un plástico viejo, pero el viento se lo arrebató de las manos. En cuestión de minutos, la madera, su sustento, su única moneda de cambio, estaba empapada, pesada, inservible para el fuego inmediato. Mateo se refugió bajo un saliente de roca, abrazando a Parda para calmarla, mientras veía cómo el agua lavaba sus esperanzas del día. «Dios mío», susurró con la voz quebrada por el frío y la angustia, «¿qué voy a llevar a casa hoy? ¿Cómo les explico que el cielo nos quitó la cena?». Cuando la tormenta amainó, bajó al pueblo empapado hasta los huesos, con la ropa pegada al cuerpo y el alma arrastrando. En el mercado, la escena fue desoladora. Las marchantas y los otros vendedores lo miraron con lástima, y algunos con burla. «Uy, Mateo. Con esa leña mojada solo vas a apagar los fogones, no a prenderlos», le gritó el carnicero entre risas. Mateo intentó ofrecer su producto, explicando que la madera era buena, que solo necesitaba secarse un poco, pero nadie compra promesas de fuego futuro cuando el frío aprieta en el presente. Pasaron las horas, la tarde comenzó a caer y la plaza se vació. Mateo, derrotado, estaba a punto de dar la vuelta para emprender el regreso más triste de su vida, cuando una figura se detuvo frente a él. Era don Augusto, el anciano boticario del pueblo, un hombre de barba blanca y mirada profunda que siempre olía a eucalipto y alcohol. Don Augusto observó la leña mojada con detenimiento, tocó la corteza húmeda y luego miró a Mateo a los ojos. «¿Cuánto pides por toda la carga, muchacho?», preguntó con voz rasposa. Mateo parpadeó, confundido. «Don Augusto, está mojada, no le va a servir para la estufa, me da pena vendérsela así». El anciano sonrió levemente. «No la quiero para la estufa. Estoy preparando un destilado de corteza de encino para un jarabe contra la tos, y necesito que la madera haya soltado su tanino con el agua de lluvia, es el secreto de la receta. Así que, dime el precio». Mateo, atónito, murmuró una cifra modesta. Don Augusto negó con la cabeza, sacó su cartera y le pagó el doble. «El trabajo bajo la lluvia vale más», dijo el viejo antes de pedirle que llevara la carga a la trastienda de la botica. Mateo regresó a casa esa noche no solo con comida, sino con una sensación de asombro que le calentaba el pecho más que el café.
Elena, al ver la alacena llena, lloró de gratitud y Lucas y Sofía comieron esa noche con la alegría de quien celebra una fiesta. «¿Ves, viejo?», le dijo Elena en la oscuridad de la habitación, «Dios aprieta pero no ahoga». Sin embargo, en la mente de Mateo, una pequeña semilla oscura comenzó a germinar, una idea tentadora nacida de la necesidad y regada por la ambición repentina. Al día siguiente, el sol brilló con fuerza, secando los caminos y devolviendo el calor al valle. Mateo salió a cortar leña como siempre, pero mientras sus manos manejaban el hacha, su mente estaba en la botica. «¿Y si la mojo yo mismo?», pensó. Don Augusto dijo que le servía mojada, si la llevo seca no me la comprará, o me pagará la mitad. No le hago daño a nadie, es lo que él necesita. La lucha interna fue breve, el miedo a la pobreza pudo más que la honestidad habitual. Mateo llevó la carga al río, sumergió los troncos hasta que pesaron el doble y, con el corazón latiendo con la fuerza de la culpa, bajó al pueblo. Se instaló en el mismo lugar, esperando ver aparecer al boticario. Pero don Augusto no apareció. Pasaron las horas, el sol comenzó a secar la capa superficial de la madera, dejándola con un aspecto lamentable. Los transeúntes pasaban de largo. «¿Otra vez mojada, Mateo?». «Ya parece maña», le dijo una vecina con desaprobación. La vergüenza comenzó a quemarle las orejas. Al final del día, tuvo que rematar la leña a precio de regalo a un alfarero que la usaría para rellenar huecos en su horno. Regresó a casa con apenas unas monedas, sintiéndose más pobre que el día de la tormenta, porque esta vez la pobreza venía acompañada de la pérdida de su integridad. Elena notó su silencio, su mirada esquiva, pero no preguntó. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Salió al patio, bajo el manto de estrellas, y pidió perdón. Entendió que el milagro del día anterior había sido un regalo de la providencia, y que tratar de manipular la suerte era una falta de respeto a la fe. Nunca más, prometió al viento nocturno. Trabajaré con la verdad, aunque la verdad pague menos al principio. A la mañana siguiente, subió a la montaña con el espíritu renovado. Cortó la mejor leña, la limpió de musgo y la dejó secar al sol. Estaba atando los fardos cuando escuchó gritos provenientes de la cañada. «¡Ayuda! ¡Socorro!». Mateo reconoció la voz. Dejó la leña, tomó su machete y corrió hacia el sonido, moviéndose entre la maleza con la agilidad de quien conoce cada piedra del monte. Al llegar a un claro, vio a don Augusto acorralado por dos bandidos que intentaban arrebatarle su maletín de medicinas y su reloj. El anciano se defendía con su bastón, pero las fuerzas le fallaban. Mateo no lo pensó. Soltó un grito de guerra que resonó en el valle y se abalanzó contra los asaltantes, blandiendo el machete no para herir, sino para intimidar. Los ladrones, al ver venir a aquel hombre robusto con la furia en los ojos, huyeron despavoridos perdiéndose en la espesura. Don Augusto, pálido y temblando, se dejó caer sobre una piedra. «Mateo, muchacho, llegaste como un ángel», balbuceó el boticario. Mateo lo ayudó a levantarse, le limpió el polvo del saco y le ofreció agua de su cantimplora. «¿Qué hace tan lejos, don Augusto?». «Buscaba hierbas raras que solo crecen aquí arriba, me confié», respondió el viejo. Mateo insistió en acompañarlo hasta el pueblo, olvidándose de su leña y de su venta del día. Durante el camino, don Augusto lo observaba de reojo. Al llegar a la botica, el anciano lo invitó a pasar. «Ayer trataste de engañarme con la leña mojada, lo supe porque el río deja un olor a cieno distinto al de la lluvia», dijo don Augusto de repente, mientras servía 2 copas de licor de hierbas. Mateo bajó la cabeza, el rostro ardiendo de vergüenza. «Sí, señor, y me arrepiento. La necesidad me nubló el juicio. Pero hoy», continuó el boticario, «hoy dejaste tu trabajo y arriesgaste tu pellejo por este viejo. Eso me dice que tu error fue un tropiezo, pero tu corazón sigue en el lugar correcto». El anciano se levantó, fue a la trastienda y regresó con una pequeña bolsa de terciopelo raído. «No tengo mucho dinero para pagarte la vida, Mateo, pero mi abuelo me dejó esto. Son semillas de una planta que ya no existe en estos tiempos, la flor del alba. Dicen que solo florece donde hay verdad. Siémbralas. Si tu corazón es noble, ellas te darán lo que necesites». Mateo aceptó el regalo con humildad,
sin esperar mucho, pero agradecido por el perdón y el gesto. Esa tarde, al llegar a casa, le contó todo a Elena. Juntos, con Lucas y Sofía mirando curiosos, sembraron las extrañas semillas negras en el huerto trasero, junto a las matas de tomate y cilantro. Las regaron con cuidado y rezaron una oración sencilla. Lo que sucedió en las semanas siguientes desafió toda lógica. Las plantas brotaron con una velocidad inaudita, sus tallos eran de un verde esmeralda brillante y sus hojas parecían tener venas de plata. Pero lo más asombroso fueron los frutos, unas esferas perfectas, del tamaño de una naranja, que brillaban con una luz dorada y cálida, como si hubieran atrapado los últimos rayos del sol de la tarde. Cuando el primer fruto maduró y cayó al suelo, Mateo lo abrió con temor. Su interior no era comestible, estaba lleno de una resina cristalizada, dura y preciosa, que al ser llevada a la ciudad fue identificada por un joyero experto como ámbar solar, una gema rarísima y de valor incalculable. La noticia corrió como pólvora. Mateo, el leñador pobre, ahora tenía un tesoro en su patio. Comenzó a vender las gemas con prudencia, una a una, mejorando la vida de su familia poco a poco. Arreglaron el techo, compraron ropa nueva, zapatos para los niños, y Elena pudo tener la cocina que siempre soñó. Pero la riqueza, como la miel, atrae a las moscas. La envidia comenzó a fermentar en el pueblo. Ramiro, el hijo del alcalde, un hombre soberbio que siempre había mirado a Mateo por encima del hombro, comenzó a esparcir rumores. Decía que Mateo había hecho pactos oscuros, que esas plantas eran brujería, que traerían desgracia al pueblo. Los vecinos, antes amigos, ahora cruzaban la calle para no saludarlo, o lo miraban con ojos de codicia y sospecha. El dinero cambia a la gente, le dijo Mateo a Elena una noche, pero parece que cambia más a los que no lo tienen que a los que sí. La prueba de fuego, literal y metafórica, llegó una noche de viento seco. Un incendio, provocado quizás por un descuido o quizás por una mano malintencionada, estalló en el granero comunal del pueblo. Las llamas, alimentadas por el viento, saltaron de techo en techo, devorando las casas de madera y adobe con una voracidad aterradora. Los gritos despertaron a Mateo. Al salir, vio el cielo teñido de rojo sangre. El pueblo, su pueblo, se quemaba. La gente corría desesperada, tratando de salvar sus pocas pertenencias. El agua del río estaba baja y las cubetas no eran suficientes. Mateo vio a sus vecinos, los mismos que lo habían criticado, perderlo todo. Vio a la señora Rosa llorando por su tienda, al panadero viendo su horno colapsar, e incluso a Ramiro, el arrogante, cargando a su madre anciana con la cara llena de hollín y lágrimas. En ese momento, Mateo supo para qué eran las gemas. No eran para que él viviera como un rey mientras su gente dormía en las cenizas. Corrió a su casa, tomó el cofre donde guardaba todas las ganancias y las gemas que aún no había vendido, y despertó a Elena. «Mujer, esto es lo que Dios quiere», le dijo. Ella, con la misma nobleza que él, asintió y comenzó a ayudarlo. Mateo no fue a apagar el fuego con agua, fue a apagar la desesperación con esperanza. En los días siguientes, usó toda su fortuna para traer camiones con materiales, contrató albañiles de la ciudad, compró comida para todos, medicinas, ropa. No se guardó nada. Reconstruyó las casas de sus detractores, la tienda de Rosa, e incluso ayudó a reparar la alcaldía. Cuando la última moneda se gastó y el pueblo comenzó a levantarse de entre las ruinas, Mateo regresó a su huerto. Las plantas de flor del alba se habían marchitado. Sus hojas eran polvo y ya no había frutos dorados. Lucas, triste, le preguntó: «Papá, ¿ahora somos pobres otra vez?». Mateo lo subió a sus hombros, señaló el pueblo reconstruido, las chimeneas humeando de nuevo, los niños jugando en la plaza y le dijo: «No, hijo. Antes teníamos dinero, ahora tenemos un pueblo. La verdadera riqueza es que nadie duerma bajo la lluvia». La vida volvió a su cauce. Mateo regresó al monte con su hacha y su mula, más cansado pero con el alma ligera. El respeto que se ganó no fue por el dinero que tuvo, sino por el dinero que dio. Sin embargo, el destino tenía un último giro, una confirmación de que la bondad es un boomerang que siempre regresa. Meses después, mientras cortaba leña cerca de un barranco profundo conocido como la Garganta del Diablo, escuchó un quejido débil.
Al asomarse, vio a un joven excursionista que había resbalado y estaba atrapado en una repisa de roca, a 50 metros de caída libre. Era un rescate imposible para uno solo, pero Mateo no sabía de imposibles cuando se trataba de una vida. Usó sus cuerdas de carga, improvisó arneses y descendió con un valor temerario. Tardó 3 horas en subir al muchacho, centímetro a centímetro, con los músculos ardiendo y las manos sangrando. Cuando por fin llegaron a tierra firme, el joven, llamado Daniel, estaba en shock, con una pierna rota y deshidratado. Mateo lo cargó en su espalda todo el camino hasta el pueblo, lo llevó a su propia casa, y Elena lo cuidó como a un hijo más hasta que pudo contactar a su familia. Lo que Mateo no sabía era que Daniel no era un turista cualquiera, era el hijo menor de un importante senador de la República, un hombre con el poder de mover montañas con una firma. Días después, una comitiva de camionetas negras y lustrosas entró al polvoriento pueblo de San Lorenzo. El senador, un hombre de porte distinguido y rostro severo, bajó buscando al hombre que había salvado a su hijo. Cuando encontró a Mateo en su humilde casa de adobe, se quitó el sombrero y le estrechó la mano con una fuerza que transmitía una gratitud infinita. «Me han dicho que no aceptaste dinero de mi hijo cuando te lo ofreció», dijo el senador. «Así es, señor», respondió Mateo. «La vida no se cobra». El político asintió, impresionado. «Muy bien, pero yo no me puedo ir sin saldar esta deuda moral. Pídeme lo que quieras, Mateo. Una casa en la capital, una cuenta en el banco, tierras, lo que desees es tuyo». El pueblo entero contenía el aliento. Todos miraban a Mateo, esperando que al fin pidiera algo para él, que recuperara la fortuna que había sacrificado en el incendio. Mateo miró a Elena, miró a sus hijos, y luego miró más allá, a las mujeres cargando agua desde el río lejano, a la escuela con el techo de lámina agujereado, al consultorio médico que siempre estaba cerrado por falta de insumos. «Señor senador», dijo Mateo con voz firme, «si de verdad quiere darme algo, dele agua a mi pueblo. Necesitamos un pozo profundo y un sistema de bombeo. Necesitamos que la escuela tenga techo y libros, y que en la clínica haya un médico de planta. Si hace eso, yo seré el hombre más rico del mundo». El senador se quedó en silencio, conmovido hasta las lágrimas por la integridad de aquel leñador. «Hecho», dijo con la voz entrecortada. «Y no solo eso, este pueblo llevará tu nombre en cada obra que hagamos». Y así fue. En menos de un año, San Lorenzo del Valle tenía agua potable en cada casa, una escuela de ladrillo rojo y una clínica equipada. Mateo no recibió ni un centavo en su bolsillo, pero cada vez que abría el grifo de su cocina y veía salir el agua cristalina, cada vez que veía a Lucas y Sofía ir a la escuela con sus uniformes limpios, se sentía millonario. Una tarde, don Augusto, ya muy anciano y caminando con dificultad, fue a visitar a Mateo. Se sentaron en el porche a ver caer la tarde. «¿Sabes, Mateo?», dijo el viejo boticario. «Me preguntaba por qué las plantas murieron después del incendio. Hoy lo entiendo». «¿Por qué, don Augusto?» «Porque las semillas mágicas solo eran un andamio», respondió el sabio. «Eran necesarias para construir tu carácter, para probar tu desapego. Pero el verdadero milagro no eran los frutos dorados, el milagro eras tú. Dios no necesitaba que fueras rico, necesitaba que fueras generoso. Y para ser generoso, a veces hay que tenerlo todo y luego tener el valor de soltarlo». Mateo sonrió, recordando aquel día de tormenta en que pensó que todo estaba perdido. «A veces», dijo Mateo mirando al horizonte, «cuando la lluvia nos moja la leña, solo es porque Dios nos está enseñando a hacer fuego con el agua». Y así, la leyenda de Mateo, el leñador que tuvo oro y eligió el agua, se cuenta de generación en generación en aquel valle. Una historia que nos recuerda que la prosperidad no se mide por lo que acumulas, sino por lo que repartes, y que las manos que dan, nunca, jamás, estarán vacías. Ahora, querido amigo que escuchas esto, te invito a mirar tus propias manos. Tal vez hoy estén vacías, tal vez estén llenas, o tal vez estén cerradas por miedo a perder lo que tienes. ¿Qué harías tú si la vida te diera un tesoro mañana? ¿Lo usarías para construir muros o para construir puentes? La historia de Mateo no es solo un cuento del pasado, es un espejo para tu presente.
Si sientes que estás en medio de una tormenta, si tu leña se ha mojado y sientes que no puedes encender tu fuego, ten paciencia. Quizás, solo quizás, estás siendo preparado para algo más grande que aún no puedes ver. No te rindas, no tomes atajos fáciles que comprometan tu verdad, y sobre todo, mantén el corazón abierto, porque los milagros tienen la costumbre de entrar por las puertas de la gratitud. Si esta historia ha encendido una pequeña luz en tu interior, si te ha hecho recordar el valor de la fe y la generosidad, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des un me gusta, y compartas este relato con alguien que necesite un abrazo en forma de palabras. Y si quieres seguir nutriendo tu alma con historias que transforman, no te pierdas el siguiente video que aparecerá en tu pantalla, una narración que te aseguro, te llegará a lo más profundo del corazón. Gracias por escuchar y recuerda, el sol siempre sale para quien sabe esperar en la oscuridad.